Todos los animales son iguales, pero hay algunos que son más iguales que otros. Así rezaba un lema en la novela de George Orwell, La granja de los animales, también conocida como Rebelión en la granja, en la cual el autor nos ejemplificaba a modo de una fábula satírica las características del régimen soviético y de cómo aquellos que habían propuesto una lucha por la liberación del pueblo, específicamente de los trabajadores, y en el caso de esta fábula satírica del resto de los animales de la granja, habían traicionado estos supuestos ideales de libertad y se habían constituido en una casta opresora, en una casta privilegiada, en una casta que gobernaba sin contrapeso. Tal cual la realidad, la fábula hábilmente creada por este gran autor británico pone de manifiesto que el experimento socialista de la Unión Soviética no sirvió más que para encumbrar a una nueva clase advenediza, a disfrutar de las prebendas del poder. En este capítulo hablaré sobre la nomenclatura, la clase privilegiada y oculta del régimen soviético. Primero debemos hacer la definición de este concepto. Este concepto, nomenclatura con K, que es una palabra latina rusificada, define a una élite de la Unión Soviética y al resto, por extensión, de los países del bloque comunista, formada principalmente por miembros del Partido Comunista, en este caso miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética, y que tenía grandes responsabilidades como un grupo encargado de la dirección burocrática del Estado, de ocupar posiciones administrativas claves en el gobierno, en la industria, en la producción agrícola, en la educación, en la cultura, entre otras áreas de interés estatal. Eso le generó a esta clase oculta grandes privilegios, obviamente, producto de estas funciones. Este término deriva del latín nomenclatura, que significa estrictamente, literalmente, lista de nombres. Este sistema se instala en la Unión Soviética tras el término de la Guerra Civil. Inicialmente, la nomenclatura es un listado, tal cual lo dice, de trabajos o cargos administrativos públicos de alta responsabilidad. Y los ocupantes, obviamente, de estos cargos, era ideal, u obligatorio, más bien dicho, que fuesen miembros del Partido Comunista de la Unión Soviética. Cargos y personas aprobadas para estas funciones. Ahora, este nombre con posterioridad comenzó a usarse en las personas mismas que ocupaban los puestos. Y ahí comienzan a ser designados como nomenclaturistas. Casi ya al final de el ejercicio del poder por parte de Lenin, por ahí por el año 1922 aproximadamente, llegaron a una situación en la que estas posiciones, estos cargos de alto nivel que gobernaban, quedaron en reserva principalmente de miembros del Partido Comunista. De tal forma de que quienes ocupaban cargos y que no pertenecían al Partido Comunista fueron expulsados si no
eran capaces de dar el paso para la militancia en el Partido Comunista, en definitiva, eran despojados de sus cargos y de sus funciones públicas. ¿Mm? Por lo, por lo tanto, aquellos que no se adherían al Partido Comunista eran tachados de fraccionalistas. ¿Mm? Entonces aquellos que ostentaban la militancia comunista y que tenían acceso a estos cargos, obviamente pasaban a ser miembros de la nomenclatura, que obviamente tenía el control de todas las áreas administrativas en la Unión Soviética. Ahora, este fenómeno tiene una leve, en términos bien eufemísticos, una leve contradicción. Porque si bien hacia finales de la vida de Lenin él intentó, entre comillas, para términos oficiales, combatir esta nueva clase que se estaba enquistando en el poder soviético, no es menor la contradicción cuando el mismo Lenin sugería, así entre comillas, sugería que para que la administración soviética fuese efectiva había que tener miembros de confianza y ojalá esos miembros fueran gente del Partido Comunista, de probada lealtad. Entonces se genera una contradicción. Ahora, uno de los que tempranamente denunció esto, que le costó obviamente el ser desterrado a un gulag y después exiliado y después asesinado a instancias de Stalin, o por orden de Stalin, fue el ex miembro del Partido Comunista León Trotsky, y el conjunto de la oposición de izquierdas, que era con la que era conocida todo el grupo de gente que seguía a Trotsky. Ahora, si en el caso hipotético hubiese sido Trotsky quien haya ostentado el poder después de Lenin, hubiese terminado sucediendo exactamente lo mismo. Que Trotsky, que era un hombre que ejerció el mando del Ejército Rojo en la Guerra Civil con puño de hierro, hubiese hecho lo mismo que Lenin, hubiese hecho lo mismo que Stalin. Colocar a los cuadros probados y leales de su ala partidaria en los puestos de interés y obviamente de importancia en la administración soviética, así de sencillo. Ahora, esta nomenclatura también abarca a todo el poder discrecional, o sea, partidario del Partido Comunista de la Unión Soviética, en cuanto a los nombramientos de cargos importantes y también la revocación de estos cargos. Para todos los cargos administrativos en el gobierno y dentro de este mismo partido político, se guardaban listas de posiciones importantes en la administración pública. Es decir, existía un listado de personas que podían ocupar esos cargos porque eran de probada lealtad al partido. Ni siquiera tenía que ver el asunto de la eficiencia con la cual estos hombres podían ejecutar estas labores, ¿no? Aquí el tema de la eficiencia, de la idoneidad, de las capacidades ejecutivas en la administración soviética no tenía nada que ver. No, aquí tiene que ver única y exclusivamente con la capacidad de mantener la lealtad al Partido Comunista y ejecutar las órdenes que venían de los patrones que habían colocado a estos nomenclaturistas en estos cargos. O sea, tiene que ver con un tema de recompensas por la lealtad política a quienes los colocaron en esos cargos. Así de sencillo. Es muy parecido, es una forma de clientelismo político como el que vemos hoy en día en el Estado chileno o en otros, por ejemplo el caso de Venezuela y otros países donde la corrupción está a un nivel insostenible. Sigamos. Ahora, esta lealtad y este cumplimiento de acuerdo a los dictámenes del Partido Comunista
que debían cumplir valga la redundancia, los nomenclaturistas, aquellos que estaban en estos cargos, significaba recompensas, no solamente en términos económicos, sino que en términos de posición dentro de la estructura burocrática soviética. O sea, eso implicaba que aquel que cumplía con más ahínco las directrices del Partido Comunista podía cada vez elevarse más, encumbrarse más en el poder, e incluso desplazar a quienes habían facilitado su carrera, a quienes habían eh, eh, patrocinado su carrera. Así, era una lucha por el poder que, en definitiva, eh, podía fácilmente traicionar la lealtad. Eso se vio en el caso de Stalin contra Lenin, de Khrushchev contra Stalin, ¿cómo se llama este cejón? Brezhnev contra el mismo Khrushchev, y así. Una interminable cola de traiciones, de complots contra sus antiguos patrones. Este tipo de administradores nomenclaturistas se transformó dentro de ya esta élite que era el Partido Comunista, porque en sí, cuando uno lee los textos de Lenin, habla de una nueva clase dirigente, habla de un partido de nuevo tipo y de revolucionarios de nuevo tipo. Entonces, definitivamente ya el mismo Lenin está poniendo de relieve en sus escritos sobre una nueva clase política que se va a hacer cargo de la administración de la antigua Rusia zarista, que va a pasar a ser obviamente la Unión Soviética. Entonces, obviamente que quien da mayor revuelo, quien da mayor espacio y quien termina posibilitando el enquistamiento de esta nueva clase o élite dentro de la misma élite soviética, dentro del mismo partido, va a ser Stalin. Ahora uno podría pensar en el desconocimiento, una persona no interiorizada en lo que es historia de la Unión Soviética, podría pensar fácilmente, y de acuerdo a lo que los mismos planes y programas del Ministerio de Educación en materia de historia, eso lo sé bastante bien yo, podrían decir que se acaba la nomenclatura, se acaba el autoritarismo, se acaba el totalitarismo con la muerte de Stalin. No, señores. La nomenclatura y el totalitarismo siguió hasta los últimos días de la Unión Soviética. Pero eso es un tema que voy a hablar un poquito más adelante en este programa. Quiero concentrarme en seguir analizando. Ahora, la existencia y el carácter de esta exclusiva élite administrativa, burocrática, formaron, como les decía anteriormente, los vínculos de clientelismo dentro del Partido Comunista. O sea, algún patrón, es decir, un dirigente importante del Partido Comunista, o a lo mejor dirigentes de mandos medios, ¿no? O de una ciudad, pero que posibilitaba que ¿cómo se llama? Un cliente, ¿no? Es decir, un joven, un militante obsecuente, disciplinado a las directrices del Partido Comunista, pudiera escalar. Aquí, como les decía recién, aquí única y exclusivamente tenía que ver con lealtad y con obediencia ciega a los dictámenes que venían de arriba. Entonces, si yo, por ejemplo, soy dirigente de un comité central de un oblast, de un distrito, por ejemplo, de Moscú, y tengo un secretario, y ese secretario es un tipo leal, no cuestiona nada, obedece todo lo que se le dice y cree todo lo que se le dice, probablemente yo lo voy a recomendar para un cargo superior, y obviamente que
mediante su obediencia ese tipo también va a obtener las prebendas del poder, los privilegios y va a poder encumbrarse en su carrera política. Independiente si es un mentecato, un estúpido, un ignorante, como sucedía mucho en la Unión Soviética, y sigue sucediendo en los partidos de ese tipo, eh, y, y en la política actual, no necesariamente ser un genio de la política ni un hombre brillante. Basta ser obsecuente y decir que sí a todo para poder encumbrarse en las más altas esferas del poder. ¿Mm? Eso sucedió en la Unión Soviética, el clientelismo. Ahora, eso le podía granjear a este candidato a nomenclaturista el poder acceder a los privilegios de pertenecer a esta clase oculta, que no era algo dicho así abiertamente a los cuatro vientos de la Unión Soviética, pero se sabía de la existencia de esto. ¿Mm? Y eso le podía generar, obviamente, el ingreso a importantes puestos dentro de la administración, incluyendo puestos en la NKVD, en la KGB posteriormente, en el Soviet Supremo, en el Soviet de las Nacionalidades, etcétera, etcétera, en los ministerios de Economía, en el Poder Judicial, en el Ejército, vaya a saber uno. Ahora, este sistema no funcionaba como siempre uno podría pensar que a la perfección. Como les decía recién, también se daba que a veces el cliente terminaba destronando al patrón en un juego de ajedrez y se terminaba encumbrando por sobre su patrón y así empezaba a escalar el poder hasta llegar hasta el presidium de la Unión Soviética. Ahora, el conjunto de jerarcas seleccionados, por ejemplo, en este caso, dando un ejemplo por Leonid Brezhnev, durante su mandato da también una muestra práctica de las relaciones cliente-patrón. Y esto se fue obviamente dando desde ya los últimos días de Lenin hasta el final de la Unión Soviética. Stalin obviamente que siempre se apunta con el dedo a Stalin, y con sobrada razón, de que él fue quien prácticamente le dio la posibilidad a esta nueva clase política, a esta élite dentro de la élite, de existir. Y sí, es cierto, pero no acabó con él. ¿Cómo evoluciona? Bueno, fuera de la Unión Soviética, uno podría pensar, esto es propio de la Unión Soviética. No, pero los regímenes del bloque oriental también comenzaron a copiar este, este sistema. Eh, con ciertas variaciones, pero básicamente muy similares a la nomenclatura soviética. Y tenemos, por ejemplo, los casos de la República Democrática, que me da mucha risa cuando leo esa palabra, República Democrática Alemana, que es la Alemania del Este, la Alemania comunista, el régimen comunista de Hungría y de Polonia, también permitían la existencia de partidos políticos diferentes, pero diferentes en fachada, por eso lo pongo de realidad, entre comillas, al partido de gobierno, porque al final de cuentas, todo, como sucede actualmente en Corea del Norte, tienen que seguir las directrices del partido regente, que en este caso es el Partido Comunista. Si uno analiza la estructura de la actual República de Corea del Norte, la República Democrática, eh, República Popular Democrática de Corea del Norte, también tienen este sistema copiado en cierta medida de la nomenclatura soviética y que obviamente permite a las personas más obedientes, las que se inscriben las que son miembros del Partido de los Trabajadores, que es otra cosa que el Partido Comunista de Corea del Norte, o partido de ideología Juche, o Yuche, no sé cómo se pronuncia, que en el fondo es un comunismo más cerrado que el comunismo que tuvo la Unión Soviética. Y que también obviamente uno sabe que aquí también para poder acceder a los beneficios del sistema hay que ser más obediente, escalar y bueno, vas a engordar más la medida que puedes ir acercándote a los rangos superiores. Pero en definitiva, este sistema nomenclaturista se repartió, se fue difundido ampliamente en los regímenes comunistas de Europa Oriental y Europa Central,
y también obviamente dentro de los mismos partidos políticos, los partidos comunistas de todo el mundo, especialmente los que mantenían directa relación con la Internacional Comunista con sede en Moscú. Tenemos los casos de Checoslovaquia, que independiente de que se distanció y rompió relaciones con la Unión Soviética, pero básicamente este sistema nomenclaturista de clientelismo político igual estaba presente en él, no dejaba de serlo. Rumanía, Yugoslavia, Albania, Bulgaria, países donde había unipartidismo, y también en algunas de las mal llamadas democracias populares. Eh, yo aquí en mi mano tengo un, un librazo que se los voy a recomendar si lo pueden encontrar por ahí, tal vez en Mercado Libre, a un precio poco amigable, sí, pero lo pueden encontrar. Se llama La nomenclatura, los privilegiados de la Unión Soviética, por el historiador ex soviético Mikhail Boslensky. Esta edición está prologada en España por Fernando Claudín, otro historiador, pero la edición que tengo yo no es española. Conozco la edición española, que es la que le he posteado acá en la caja de, perdón, en la descripción del video, con el link para acceder a la búsqueda del libro. No lo he encontrado en PDF, definitivamente. Voy a hacer el intento por escanear este libro y al que quiera obviamente me manda un mensaje y se lo puedo mandar por correo electrónico, si ustedes quieren. Porque es una obra de gran interés, porque Boslensky fue historiador y funcionario de la alta jerarquía, miembro de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética y muy próximo al Comité Central del Partido Comunista desde el año 50, o sea, antes de la muerte de Stalin. Fue un miembro de la nomenclatura, pero el tipo se dio cuenta se desengañó de todo lo que había vivido y parte al exilio, deserta de la Unión Soviética, termina en Francia, en Estados Unidos, impartiendo clases, ya está fallecido ya. Pero este trabajo es el mejor trabajo, el más acabado, no el único, pero este es el más acabado, de relacionado con el tema de la nomenclatura de la Unión Soviética. ¿Y por qué es importante? Porque Boslensky no hace un análisis desde el anticomunismo, ni desde posturas que desconocen la lectura marxista. No. De hecho, lo que hace Boslensky, como historiador soviético, educado en el materialismo histórico, en la historiografía marxista, el tipo hace un análisis marxista de la Unión Soviética y se da cuenta que los tipos habían creado una casta dentro de una casta que era el partido. Es un libro maravilloso porque nos aporta muchas luces de lo que realmente fue la Unión Soviética y vistos desde dentro. Ya años antes, el historiador y político yugoslavo, serbio, Milovan Djilas, con su libro polémico que lo llevó a la cárcel, Una nueva clase, nos empezaba a hablar ya sobre este fenómeno, pero fue, y tomando más o menos el impulso que había dado inicialmente Milovan Djilas, Boslensky cruza las aguas turbulentas de este tema y se atreve a crear este libro. Y posteriormente creó otro, pero que lamentablemente está en francés, no está en español, lo he buscado, que es sobre la nomenclatura, pero son los nuevos secretos de la nomenclatura, que es un libro posterior a este del cual estoy hablando. Básicamente es el libro más completo sobre esta nueva clase y cuenta con aproximadamente 391 páginas, ¿sí? 393 páginas, para ser exacto. 393 páginas de documentadísima información. Esto no es un panfleto,
no es una perorata anticomunista de las cuales estamos acostumbrados muchas veces a, a escuchar. No, esto es una fundamentación histórica con fuentes propias de la administración soviética que ponen en evidencia el origen y características e historicidad de esta clase acomodaticia que en el fondo terminó fungiendo como la clase explotadora del pueblo soviético o de los pueblos que habitaban la antigua Unión Soviética. Por eso que la reflexión que hace Boslansky sobre este fenómeno es crítica. Porque si bien Carlos Marx en el Manifiesto Comunista hace un esbozo de lo que debería ser el socialismo científico, como le llaman, no deja claro para nada, ni deja ni aventura nada relacionado con lo que terminó siendo la Unión Soviética. Todo lo que en la Unión Soviética sucede no es a partir de Marx, sino que es a partir de Lenin. Y cuando Lenin hablaba de la creación de un partido de nuevo tipo y de revolucionarios profesionales, señores, está hablando de la creación de una nueva casta política que se va a hacer cargo del poder. Por lo tanto, los comunistas y especialmente los revolucionarios profesionales, como gustaba de llamar Lenin, no van a hacer otra cosa quienes van a ser la semilla o la simiente desde la cual va a emerger esta nomenclatura. Los revolucionarios profesionales eran militantes que eran capaces de asaltar bancos, de agitar en las fábricas, de ir al campo, de agitar al campesinado, de ir donde el partido los mandara, de generar las labores de sabotaje, de agitación y propaganda, de acumulación de armamento, etcétera, etcétera, etcétera. Eran tipos decididamente que trabajaban para el partido a tiempo completo. Después, cuando los bolcheviques llegan al poder y se transforman en el Partido Comunista, esa clase de revolucionarios profesionales, como los llamaba Lenin, va a ser desplazada por otra clase ya no de revolucionarios, sino que de funcionarios profesionales del Partido Comunista que van a ejercer las labores de administración de este elefantiásico sistema administrativo de la Unión Soviética. Pero que en definitiva no eran tipos de probada valentía como lo podrían haber sido estos románticos revolucionarios, no. Eran meros administradores y en el mayor de los casos ineficientes e ignorantes. Si ustedes echan una miradita y revisan la información sobre la estructura del ejército soviético, se van a dar cuenta que la mayoría no tenía ni siquiera educación completa, eran tipos completamente ignorantes, carecían de formación académica en materia militar, especialmente los oficiales. Eso da a entender de que como Lenin no confiaba en los antiguos revolucionarios o en los antiguos oficiales, los descabezó todos, los asesinó. ¿Cómo se explica el surgimiento de esta clase? El funcionamiento de la nomenclatura lo podemos explicar por varios aspectos, varios motivos. Primero, el sistema de la Unión de gobierno de la Unión Soviética estaba dominado por un partido único, aunque los comunistas no se han cansado nunca de repetir que son democráticos. Ese es uno de los chistes más grandes, el cual obviamente a su vez intervenía en todos los aspectos de la administración, en todos los niveles de la administración pública, de la misma economía, en los medios de comunicación y difusión, en las Fuerzas Armadas, en la actividad cultural, en la actividad sindical, laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Por esta misma razón, la promoción dentro de esta jerarquía política en el Partido Comunista era el único camino posible para que una persona pudiese
satisfacer sus ambiciones, sus expectativas individuales en el seno del poder soviético. Por otra parte, el ascenso dentro de los niveles de esta jerarquía en el seno del Partido Comunista de la Unión Soviética, lo más importante no era el mérito, o sea, no era el mérito por la calidad de su trabajo, sino por la aprobación de su jefe inmediato. Este muchacho es bien obediente, no cuestiona nada, obedece todas las directrices del partido, no dice nada, asiente y hace lo que se le pide, listo. ¿No? Voy a promoverlo, lo voy a proponer para un cargo importante. Entonces estos cargos importantes promovían a estos candidatos, a sus subordinados, según criterios como la lealtad política y el cumplimiento de las metas que se les pedía, independiente si esas metas eran falsas o no. O sea, si realmente las metas fueron cumplidas con eficiencia o no, daba lo mismo, lo importante era cumplirlas. Ahora, un elemento que posibilitaba el ascenso de esta clase emergente era las rivalidades políticas que existían en el seno de la Unión Soviética prácticamente desde el inicio de la revolución bolchevique. Y después de la muerte de Lenin en 1924, aun habiendo ausencia de mecanismos democráticos que, por ejemplo, pudiesen generar un cambio en la jerarquía gobernante, bueno, se empezaron a dar las luchas intestinas por el poder. Y ahí es donde Stalin, que tenía bastante peso al interior del partido y que era un hombre reconocido por sus medios brutales, hizo a un lado al que oficialmente se sabía iba a ser el sucesor del poder soviético, que iba a ser Trotsky. Aniquiló a la oposición trotskista, a los partidarios de Trotsky, a la oposición de izquierdas que se le llamaba, y se dirigió como el sucesor de Lenin. Entonces, una de las cosas que posibilitaba el ascenso o la caída en desgracia, como se le llamaba, era justamente estas rivalidades políticas que eran, bueno, ires y venires, ¿no? Ascensos y caídas. Y si el patrón ascendía, bueno, el cliente también ascendía, pero si el cliente caía, bueno, caía o sea, el patrón caía, el cliente también caía junto con su patrón. O sea, era de una volatilidad y de una inestabilidad increíble. Ahora, debido al cumplimiento de las directrices, de las directivas gubernamentales, estas eran obviamente un elemento clave para otorgar ascenso. O sea, si yo cumplía con la directiva gubernamental, era un hecho que podía ser promovido para un ascenso dentro de esta estructura burocrática y de poder. Por ejemplo, una forma de escalar en el poder era cumplir con las metas de los planes quinquenales que se instauraron durante el periodo de Stalin. Ojo que hoy día, a la luz de los archivos desclasificados de la Unión Soviética, sabemos que muchos de esos planes quinquenales no se cumplieron a cabalidad y que en la mayoría fue puro chanchullo burocrático para cubrir la ineficiencia de un sistema que en definitiva ya estaba oxidado. En la época de Brezhnev, el nombre de nomenclatura hacía referencia especialmente a la élite dirigente, es decir, a la élite regente del Partido Comunista de la Unión Soviética, para desmarcarla un poquitito del mismo entramado que había creado Stalin. En este caso, por ejemplo, el grupo de poder controlaba los mecanismos del poder, tomaba las decisiones sin estar sujeto a un control real por las instituciones formales que justificaban el poder soviético. Es decir, la élite gobernante podía hacer lo que quisiera y no iba a existir ningún tribunal, ningún órgano que supervisara el buen funcionamiento o el correcto apego a las normas del Estado, ¿no? Para nada. Por ejemplo,
ahí fácilmente ninguna de estas instituciones tenía contrapeso, y esto implicaba que el Soviet Supremo o el Soviet de la Unión eh, estaban llenos de estos nomenclaturistas que obviamente podían ejercer el poder sin control. O sea, no había ningún órgano administrativo que fiscalizara esta labor, tanto en el Politburó también como en la KGB. Ahora, ya como les había nombrado hace un rato atrás, en el año 1957, el comunista serbio Milo Vangelis publica en Yugoslavia el libro de crítica a la idea de la nomenclatura, titulado La Nueva Clase, que se los he dejado aquí ¿cómo se llama? En la descripción del video para que ustedes lo consulten, porque es un libro bastante interesante que nos da un primer análisis dentro del mismo comunismo, dentro del mismo mundo comunista, sobre esta nomenclatura. Obviamente que a Gilas le valió ser encarcelado, y hubo gran cantidad de personajes importantes en Europa que pidieron la liberación de él, entre los cuales se encontraba Mikhail Buslensky, pero no fue posible, ¿ya? Ahora, por ejemplo, según citando al mismo Milo Vangelis, la nomenclatura estaba basada en la pertenencia de todos sus miembros al Partido Comunista, el cual a su vez poseía el monopolio del poder, lo cual generaba entre los miembros del partido un exclusivismo social que los convertía en una nueva clase dirigente. Y esta a su vez aprovechaba su dominio total sobre la administración pública para atribuirse privilegios materiales como alimentación, vivienda, bienes suntuarios, es decir, lujos, vedados al resto de la población, y eso es un hecho. Uno no puede entender cómo en un país que defendía a los trabajadores, a la clase obrera, al proletariado, los trabajadores, el hombre común y corriente en estos sistemas comunistas, vivía peor de lo que viven hoy día en los países más atrasados de la Unión Europea. Y que en definitiva los únicos que disfrutaban de el poder económico, político, social, cultural, de los lujos, era la élite. Por lo tanto, esta casta gobernante se había transformado en una nueva clase que supuestamente no debería existir. Lo que existía era la dictadura del proletariado, supuestamente. Pero todos sabemos que en el fondo esa dictadura del proletariado no es el proletariado, no son los trabajadores, los obreros, los campesinos. Son los miembros del Partido Comunista enquistados en la administración quienes realmente tienen el poder, es decir, el Partido Comunista. Es la dictadura del Partido Comunista. Giles acusó a la nomenclatura de copiar el proceder de las antiguas élites capitalistas, siendo en este sentido que en este sistema el proletariado subsistía sin ser realmente liberado de la opresión clasista, destruyendo y traicionando el proyecto que Karl Marx había formado en base a una sociedad sin clase. De hecho, las ideas de Marx tienen más cercanía, por lo menos cuando uno lee el manifiesto del Partido Comunista, tienen incluso un poco más cercanía en ciertos aspectos con el anarquismo. Una sociedad sin clase, una sociedad sin Estado en un futuro por allá, millones de años luz tal vez. Y por lo tanto, el proyecto de la Unión Soviética y de los países del orbe comunista, el bloque oriental, no tienen nada que ver con las ideas de Marx que, dicho sea de paso, en el mismo siglo XIX fueron refutadas. Lo que aquí, para terminar, lo que aquí vemos es el nacimiento de una nueva clase social dentro de
de una élite llamada Partido Comunista que va a detentar el poder total y que se va a beneficiar durante todos los años que existió tanto la Unión Soviética como el bloque socialista de los privilegios materiales e inmateriales que otorga el poder total. ¿Mm? Ahora, después de la caída de la Unión Soviética y del bloque socialista, uno podría haber pensado, se terminó la nomenclatura. Sí, se terminó formalmente, pero esas personas que habían pertenecido a la nomenclatura, bueno, durante todos esos años acumularon poder político, acumularon influencia, acumularon contactos y por sobre todo acumularon poder económico. Un, un fiel ejemplo de ello fueron todos estos empresarios que de la noche a la mañana aparecen con la disolución de la Unión Soviética, tanto en Rusia como en las otras ex repúblicas soviéticas y en los países del orbe socialista. También aparecen los cárteles de la mafia rusa, regentados por muchos ex miembros de el ejército y las fuerzas armadas soviéticas y de los otros países del bloque oriental. Y además de eso, un fiel ejemplo de nomenclaturista de última generación, obviamente, es el actual dueño de casa de la Federación Rusa, el señor Vladimir Putin, ex miembro de la KGB y por lo tanto miembro de la nomenclatura y uno de los hombres más ricos del mundo. Ese fue el sueño socialista, mis queridos amigos. La creación de una casta opresora que terminó con seguir oprimiendo a quienes ya habían sido oprimidos durante la época zarista. Esta ha sido Cultura entre Guerras, capítulo número 9. Nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias.